quiero compartirles este libro que me ha parecido muy interesante. Titula 4 días en Babilonia. Capítulo 1. La comunión genética, la reencarnación del ego, el encarcelamiento de un espíritu o simplemente el nacimiento de un niño. ¿De qué manera se pudiese definir a la aparición de un nuevo ser humano en perfecta concordancia según las ópticas científica, religiosa y la vulgar? Esto es como poner de acuerdo al sol para que saliera al mismo tiempo con la noche, o hacer que las olas del mar, por voluntad propia, definitivamente retiren su sal. Diremos que nacer en una ciudad de por sí es un proceso bastante contradictorio, y más aún cuando se trata de Babilonia, la ciudad más civilizada, aquella que está llena del árbol prohibido que está plantado en medio del huerto, esa a la que todos llaman inmensamente sabia en progreso y tremendamente avanzada en la ciencia, ciudad llena de honores, eso sí, honores solo dados por humanos a los mismos humanos, que dirigen con frialdad absoluta las hermosas y siempre lucrativas instituciones sociales, en las que comen el pan y maldicen el trigo. Se planta una semilla, nace un arbusto. Se planta una idea, nace una carga para la conciencia, aunque a veces salen mellizos, ideas luminosas que producen grandes y jugosos frutos en todos los sentidos, o ideas absurdas que solo producen esclavos y zombies. En Babilonia la Grande nace un niño bajo la siniestra marca del mes 6, el día 6, a las 6 de la tarde, o sea, el anticristo, según las mentes más burlescas de la ciudad, jeje. Pero en realidad, querido lector, este no es el anticristo que tanto esperan los grandes sabios de las instituciones religiosas, aquel que va a traer la falsa paz sobre la tierra antes de la llegada de Jesucristo. Aunque sí se parece mucho a Sócrates, a quien llamaban el moscardón de la antigua Grecia. Este es un niño que en el futuro será un moscardón en la conciencia de muchos. Cuando Adán nació, según las escrituras hebreas, su cuerpo fue hecho del polvo de la tierra, y luego Dios le dio espíritu de vida, y así fue el hombre un alma viviente. Bueno, ahora es un poco distinto según las evidencias. El hombre y la mujer padecen de un alboroto hormonal, y luego, ¡zas!, ahí llegó la comunión genética. Bueno, pero la pregunta es la siguiente. Cuando un niño nace hoy en día en la ciudad de Babilonia, las instituciones religiosas enseñan que tiene un espíritu. ¿Cómo es eso? Cada vez que nace un niño, Dios hace un espíritu y se lo pone dentro, ¿o es que Dios ya los tiene almacenados en la fábrica del cielo, para cada vez que se le ocurra a una pareja fornicar, entonces meterle uno de sus espíritus a cada hijo que hagan? Parece que este tema nos lo debe ampliar un poco más la sabia Babilonia en sus centros para los zombies, organizaciones religiosas en paréntesis. Con respecto de Adán algo se sabe. Ahora lo tremendo es con respecto a los hijos de Caín. Esos sí que nacieron por generación espontánea. Dicen las escrituras hebreas que luego de Caín haber asesinado a su hermano Abel, este fue desterrado por Dios a la tierra de Nod, y que allí conoció a su mujer, la cual le dio hijos. La pregunta es, ¿dónde consiguió Caín a una mujer si solo habitaban la tierra Adán, Eva y Caín? Algunos sabios de las instituciones religiosas babilónicas dicen que fue una de sus hermanas, porque luego Adán y Eva engendraron hijos e hijas, dentro de ellos a Set. Otros sabios
los que se hacen llamar los universales, dicen que la tierra de Nod, a donde fue desterrado Caín, queda en el norte de África, y que allá fueron a parar los ángeles que se rebelaron contra Dios, y que se manifestaron como hombres de raza negra, y que no tenían alma. Y según esto, la mujer de Caín fue una negrita, y que por no tener alma, las personas de raza negra debían ser tratados peor que animales. Otros sabios, los llamados omnipotentes, dicen que no fueron los ángeles rebeldes, sino que fue una raza de extraterrestres la que pobló parte de África, los atlantes, y que de ellos fueron descendientes los egipcios, y que la mujer de Caín fue una egipcia. En fin, en Babilonia se alardea mucho, pero al final la sustancia no alcanza a ser ni siquiera una efímera gota de rocío urbano contaminado. Al parecer es otro tema para profundizar. Bueno, mi opinión, que es la menos ruidosa, es la siguiente. Pero eso sí, nada de sacarme en hombros triunfante por las puertas de la ciudad, porque me volví un monje, y dice Babilonia que con eso logro dominar mis emociones, o sea que dentro de poco me volveré más insensible que una piedra. Lo dicho, el mundo contradictorio de Babilonia. ¿Cómo se puede ayudar a las personas que están en dificultades si se es insensible? Siento que Dios le dio mujer a Caín de la misma manera que hizo con Adán, que la tomó de su costilla. En cuestiones religiosas es mejor no especular tanto e ir directo al grano. Mirando el contexto y costumbres, el modo de vida y las tendencias naturales de lo que se escribió en las distintas épocas. Como ven, vivir en Babilonia es un lío. Ahora cuánto más lío para un niño estar en medio de un desierto de hielo, lleno de picos congelados y de cubos de hielo que se levantan cual paredes majestuosas sobre las aguas del océano helado. Imposible aprender a hablar sin tartamudear a causa del frío. Ahora se entiende por qué Moisés tartamudeaba, porque la Babilonia de aquella época era Egipto. Monjes con el corazón hecho de hielo y roca, esos son los habitantes de la Babilonia, la ciudad más fría del universo. No es capaz uno de bañarse con más de 5 tazas de agua, porque el dolor de cabeza es impresionante. Así pues, en medio del hielo más hiriente nació Saha. Unos sabios de Babilonia, llamados los videntes, dijeron que este niño era la reencarnación de un soldado francés llamado Marseille, el cual había sido no solo un alto oficial, sino también un astuto hechicero. Otros dijeron que era la reencarnación de un vendedor de camellos árabe, y el más Illuminati de todos dijo que era la reencarnación de un antiguo faraón egipcio momificado aún. En fin, de Babilonia todo se puede esperar menos sustancia. Para Saha, la vida se resumía en juego. Luego de unos años, se resumía en solo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me humillan los otros niños? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué me acusan de cosas que nunca he hecho? ¿Por qué me mienten mis tíos? ¿Por qué mi tía le dio regalos a todos mis primos menos a mí? ¿Por qué mi madre fuma? ¿Por qué mi padre tiene más mujeres? ¿Por qué ando con zapatos rotos? ¿Por qué no tengo juguetes como mis amigos? ¿Por qué mi padre se fue de la casa? ¿Por qué mi madre se fue de la casa? ¿Por qué mi hermanita pequeña y yo estamos solos? ¿Por qué mis padres no pagan la pensión del colegio donde estudio? ¿Por qué mi padre decía que por mi culpa dejó de estudiar? ¿Por qué mi mejor amigo sale a las calles con una pistola? ¿Por qué mis amigos me ofrecen polvo blanco para inhalar? ¿Por qué mi primo se suicidó? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué no puedo ver a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? 1000 veces ¿por qué? Noches oscuras en donde el frío congelaba los huesos de Saha, andando errante por las calles de Babilonia, buscando y buscando, camuflado entre la gente de costumbres e ideas tontas,
sin saber ni siquiera por dónde empezar. Lo único que sabía era que debía buscar. Así transcurrieron los primeros 2 días de Saha, una búsqueda incesante de 20 años sin hallar nada, ni una sola pista de por qué, solo respuestas vacías, sin sentido. Capítulo 2. La tabla de salvación por un día, la verdad relativa, evolución, cambio, transmutación. Uno de esos días de frío eterno en el que Saha salió de madrugada, en medio del canto urbano de los relojes verdugos del sueño, se dijo a sí mismo: ¿será que aquellas personas dicen la verdad? Recuerdo que de niños mi hermana Lynn, que tenía unos 6 años, me dijo que a eso de las 4 de la madrugada se levantó para ir al baño, y al salir de la habitación y pasar por el patio de la casa, miró hacia el cielo, y sobre el tejado vio 3 ropas negras que se meneaban con el viento. Y vaya sorpresa que se llevó, cuando una horripilante burla salió de una de las 3 brujas, que con su nariz retorcida y sus bien afiladas garras, estirando su dedo índice, lo movía llamando a mi hermana Lynn. Lynn, que a pesar de su corta edad era una niña valiente, una vez se enfrentó a un niño varón que tenía 3 años más que ella y era más grande y fuerte, abrió sus ojos, incrementó sus sentidos y corrió rápidamente hacia la habitación de su hermano, buscando protección, porque sabía que su hermano la defendería hasta la muerte. Me agité un poco por los fuertes sacudones de Lynn, despertándome y a la vez previniéndome del mal que nos acechaba. Rápidamente salí a mirar qué sucedía, con mis piernas un poco temblorosas, porque era la primera vez que me enfrentaba a algo así. Y qué alivio cuando no vi nada. Así que me dije a mí mismo: caramba, las brujas revolotearon un poco y con la inminente salida del sol se fueron, o mi hermana quizás estaba soñando. Ni mis padres ni yo le creímos a Lynn lo que vivió, pero hoy, que me encuentro en medio de esta selva de asfalto y cemento, intentando respirar un poco de aire fresco de la mañana, le creo, y me di cuenta que este mundo no solo es para percibirlo con los ojos físicos, sino también con los otros 11 sentidos. Hacía unos días había escuchado de boca de unos que se hacían llamar los maestros de la cuarta vía, que el ser humano no solo cuenta con 5 sentidos, sino que posee 12, pero que aparte de los 5 que generalmente se utilizan, los otros 7 se encuentran, por así decirlo, dormidos. Uno de esos 7 sentidos es la clarividencia, con la cual se puede ver las diferentes fluctuaciones de energía, tanto magnética como áurica. Entonces me dije: manos a la obra. Así que puse en práctica algo que me enseñaron aquellos maestros para despertar mi clarividencia. Bueno, lo primero que hice fue una buena sesión de ejercicios de calentamiento. Luego practiqué artes marciales y por último terminé mi fría madrugada con relajación. Así pues, me senté con mis piernas cruzadas sobre el húmedo concreto de una cancha de baloncesto. Luego cerré mis ojos y visualicé mi cuerpo por dentro, en especial mis chakras, y pronuncié unas sílabas que hacen vibrar cada uno de ellos. Luego, con mi mano derecha, llegué al chakra del entrecejo y lo magneticé, y a la vez pronuncié su mantra. Luego le oré al Señor Todopoderoso, al Dios de los hebreos, que era el único que sentía verdadero, y le dije: Señor, permíteme ver más allá de lo común, permíteme ver la realidad de las cosas. Abrí mis ojos y vi a una hormiga de la cual salían lentejuelas plateadas, que hacían un perfecto triángulo invertido. Abrí más mis ojos porque me parecía increíble lo que estaba viendo, y observé cómo todo en absoluto se llenó de esas lentejuelas. Entonces mi mente intervino, diciéndome: ¿qué tal que quedes así para toda tu vida?
El pánico se apoderó de mí y de inmediato cerré mis ojos y le pedí al Señor, que todo lo puede, que quitase de mi presencia todo aquello que estaba viendo. Así pues, temeroso aún, pero confiando en el poder de mi Dios, abrí mis ojos y ya todo el paisaje era común. El mismo piso helado, una simple hormiga cortadora buscando pasto para cargar a su nido, el sol que cada día salía para alegrarme la vida. Pero eso sí, algo había cambiado en mí. Mi corazón empezó a latir de alegría, porque había un mundo nuevo por descubrir. Me sentía como cuando alguien sube a una montaña alta, queriendo llegar a su pico, y cada vez que asciende, encuentra que no era el pico, sino un borde más de la montaña, pero en la medida que se asciende, cada vez es más gratificante, por las hermosas cosas que se descubren en el paisaje. Y ya no es en sí el pico lo interesante, sino aprender de cada detalle del ascenso. Me sentía como cuando alguien mira una flor, que aún está cerrada, y que justo en el momento de estarla observando, ésta comienza a abrirse por sí sola. Eso es algo totalmente mágico, y hace que las personas sensibles se sientan afortunadas. Había un tesoro que era yo mismo, y lo único que tenía que hacer era leer las instrucciones para aprender cómo utilizarlo plenamente. Mi vida no tenía sentido alguno, tenía muchas preguntas sin resolver, y decidí creer en el nuevo y magnífico horizonte que se mostraba ante mí. Esa decisión fue como la panacea, como el agua que calmó mi sed, como manjar suave dentro de mi boca. Fue la tabla de salvación por un día. Medité algunos días en lo sucedido y no podía entender todo el significado de cada cosa. Así que decidí consultar la opinión de uno de los maestros de la Cuarta Vía, el cual muy amablemente me respondió: no te preocupes, esa hormiga era la manifestación de una nave cósmica atlante. Hice mi mejor esfuerzo para creerle, pero no pude, porque jamás en la vida había escuchado algo más ridículo. De todas maneras decidí dejar eso así y seguir experimentando, ya que sabía que tarde o temprano encontraría las respuestas que tanto buscaba. Pero también sabía que cada momento que pasaba, mis preguntas crecían como las bacterias de la ciudad, de forma plenamente exponencial. La primera de las preguntas que saltó a mi cabeza fue: ¿qué debo hacer? Así que decidí observar y comparar. Recordé cuando una amiga llamada Elan me invitó a conocer a los maestros de la Cuarta Vía. Ellos, además de conocer sobre los chakras, también practican artes marciales, me dijo. Así que esa invitación se fue conmigo en mi mente hasta mi empleo, durante el día, y luego estuvo también acompañándome durante la noche. Decidí salir a oír música y despejar la mente, y para mi sorpresa me encontré con un señor bastante pasado de copas, con el que resultamos no sé por qué hablando de las cosas de Dios, y él me predicó así en medio de su borrachera, y me dije: definitivamente necesito cambiar mi vida y experimentar cada cosa de la que quiera hablar, porque en Babilonia las verdades son relativas, y una verdad relativa es una mentira. Así que el engaño está a la vuelta de la esquina. Me despedí de mi compañero de meditación y fui a cambiarme para asistir a la invitación de las artes marciales que me hizo mi amiga Elan. Y así fue. Solo necesité darle 2 vueltas al parque donde estábamos, ejercitándonos, para que todo me diera vueltas y con el trasnocho y la asfixia se me devolviera el alcohol y la nicotina por la boca y las fosas nasales. Ese fue el último día que fumé un cigarrillo y tomé una cerveza en la noctámbula Babilonia. Seguí dialogando con los maestros de la Cuarta Vía y, como es lógico, les pregunté por qué la Cuarta Vía. Solo se rieron y me dijeron: vas muy rápido, Saha.
A su debido tiempo lo sabrás. Aún no estás preparado. Primero debes cambiar algunas cosas en tu vida. Y ese cambio consistía en practicar cerca de 500 normas de comportamiento, dentro de las cuales algunas de ellas son: ser vegetariano, practicar artes marciales todos los días, levantarse cada día a las 3 de la mañana, no se puede trabajar los sábados, se prohíbe perder el semen, no se puede tener novia, se debe dormir con la cabeza hacia el norte, no se debe dar la mano a nadie, se debe pagar el dinero para los diezmos, se debe pagar dinero para primicias, se debe pagar dinero para practicar las artes marciales, se debe ofrendar para los monjes, para sentarse en algún lugar toca poner un cuero, solo se puede usar ropa de algodón, no se puede respirar por la boca, se debe caminar en la punta de los pies, se debe hacer los rituales antes de cada comida, se debe comer con la mano izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y para cerrar con broche de oro, la más negra y terrible regla inventada por los que quieren hacer esclavos y zombis a los seres humanos: no violarás tu conciencia. Lo cual implica que todo lo que se aprende de los maestros de la cuarta vía se vuelve una norma de conciencia. De esta manera se pueden manipular multitudes, enseñando diversos asuntos a conveniencia de la organización y sus secretos intereses. Ya por esos días asaltaba mi mente y mi corazón otra pregunta: ¿cómo llegar a ser inmortal? Así que decidí aceptar todo ese cartapacio de normas, con tal de encontrar las respuestas a las preguntas que tenía. Consideré todo lo que me estaba sucediendo como evolución a un plano superior. Una vez un maestro hablaba acerca de la cuarta vía, y mencionaba que no se podía transitar por esa vía sin antes ser un mutante de energía. Entonces, casi brincando de mi posición en el suelo, sentado con mis piernas cruzadas a manera de posición de loto, le dije: si debo cambiar mi mente y mi cuerpo para transitar por un camino, bien vale la pena saber a dónde me llevará. Así que me permito el atrevimiento de preguntárselo. Sé que usted, maestro, transita por ese camino y supongo que debe llevar a un fin en su vida. De inmediato, al ver amenazado su ego, respondió: la cuarta vía es el camino que se recorre cuando se es yogi, fakir y monje al mismo tiempo. Es decir, para recorrer la cuarta vía hay que dominar la mente como lo hace el yogi, hay que dominar el cuerpo como lo hace el fakir, y hay que dominar las emociones como lo hace el monje. Pero esto es imposible sin la transmutación de las energías sexuales, que permiten el ascenso del kundalini por las 33 vértebras de la columna. Caramba, ahora será preguntar qué es kundalini, me dije. Pero primero debía entender muy bien acerca de la transmutación, así que me dediqué a bombardearlo con preguntas acerca de ese tema. Dentro de su plática mencionó algunos libros que profundizaban en este conocimiento místico. Así que de inmediato me di a la tarea de estudiarlos cuidadosamente. La verdad, aprendí muchísimo más de esos libros que lo que pudiesen haberme enseñado verbalmente aquellos maestros con respecto de la transmutación, la cual también recibe diversos nombres como Sadhaja Maituna, alquimia sexual o simplemente magia de los fluidos del chi. En resumidas cuentas, es sencilla la teoría, sin embargo la práctica al principio es complicada. Lo único que había que hacer era evitar la pérdida de la energía genética y hacer que el organismo la aprovechara absorbiéndola para así dar mayor fuerza y salud al cuerpo en todos los sentidos, además del despertar de los poderes místicos o los 7 sentidos dormidos. Así que me dediqué a la tarea de conocer a la tal serpiente kundalini esa, la que mencionó el conferencista aquel día, aunque con solo pensar que era una serpiente ya me daba mala espina. Mi cabello empezó a crecer, ya me daba por los hombros, porque era prohibido cortarlo,
Asimismo crecía mi destreza en las artes marciales y mis conocimientos místicos. Lo único que me faltaba era comprobar todos aquellos poderes ocultos que tenía dentro de mí. A estas alturas ya la enseñanza pasó de ser mitológica a un estudio serio de lo oculto. Comencé por recomendación de algunos maestros a recordar todos mis sueños. Cada día mi memoria aumentaba y recordaba más profundo. Al principio los sueños eran opacos, luego veía todo en colores, hasta que una noche soñé con un lugar al cual llegué volando. Había 2 kioscos a la entrada, uno a cada lado de una casa en lo alto de una montaña. Había un dibujo de un águila, una serpiente y una nave espacial. En mi sueño entré a aquella casa y había un patio rodeado por un barandal de madera y tenía 3 habitaciones y la cocina en medio de las 2 primeras habitaciones. Luego fui más adentro de la casa y encontré otro patio y desde ahí se podía ver un paisaje muy hermoso desde la montaña hacia abajo. Había un muro pintado con unas letras y una nave cósmica en forma de plato. En resumen, eso fue lo que vi en aquel sueño. Lo interesante del asunto es que al cabo de unos meses llegó una comunicación proveniente del líder de la organización, pidiendo 2 voluntarios para ir a un lugar secreto en la montaña. De inmediato me ofrecí. Algunos maestros que estaban a mi alrededor sonrieron y dijeron: «Vaya, Saha, ya casi posees el don de la ubicuidad, porque estás a toda hora preguntando y ahora también vas para todos lados». Y todos reímos un buen rato. Oh sorpresa, no sé si de miedo, paradójica o tremendamente inesperada, que el lugar a donde me enviaron era la misma casa que había soñado meses atrás, con sus mismos kioscos, sus barandales, sus dibujos, etc. Al confrontar mi mente y mi corazón tal suceso, quedé totalmente paralizado, con cada uno de mis vellos totalmente rígidos, mi piel erizada, casi al punto de parecer una armadura, mi boca abierta y mis manos en mis ojos como intentando quitar aquella que parecía una visión fantasmal. Procedí a entrar con una enigmática mezcla de miedo, alegría y curiosidad. 1000 preguntas saltaban a mi cabeza con cada paso que daba hacia el interior de aquella casa. Bueno, estos fueron los 2 primeros capítulos del libro 4 días en Babilonia, y cada vez se pone más interesante. En el próximo video estaré compartiéndoles el capítulo 3 y el 4. Hasta pronto.